Hemos estado creyendo que vas a poder descubrir los tesoros escondidos que Dios tiene para este tiempo. Es un tiempo de fe, de expectativa, y estamos declarando la palabra del Señor que será manifiesta sobre tu vida. Hoy quiero continuar con una serie de mensajes muy corta, muy breve, que comenzamos este año en nuestra iglesia. Se llama Tesoros Escondidos. Creo que va a bendecir tu vida. Creo que ya lo ha estado haciendo con la palabra que hemos estado predicando. Este es el último mensaje de toda esta serie y estoy seguro que Dios va a hablar a tu corazón. Busca lápiz, busca papel, prepárate porque Dios tiene algo que decirte en esta hora. Recuerda que si me estás viendo a través de un canal de televisión, durante todo el programa puedes marcar el número que aparece en tu pantalla. Ahí tenemos personas disponibles para atender tu llamada telefónica. Vamos a orar, vamos a creerle a Dios contigo por un milagro y declarar que en el nombre de Jesús tus peticiones serán contestadas. Si me escuchas a través de una emisora de radio, visítanos a través de todas las páginas en el internet, las redes sociales. Búscame por otonielfont.com en el internet y en las redes sociales por Pastor Otoniel Font. Mantente en contacto con nosotros. Disfruta de este poderoso mensaje, parte de una serie Tesoros Escondidos. La palabra del Señor dice en el libro de Isaías capítulo 45, el verso 1 en adelante: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Hemos visto esta palabra en los días pasados y hemos estado creyendo que de la misma manera que Dios declaró esto sobre Ciro, nosotros podemos creerlo para nuestras vidas. Aparte de llevar esto al nivel espiritual, de entender que tú y yo somos esos tesoros escondidos grandes que Dios tiene reservado para este tiempo y para esta temporada, también estamos creyendo que Dios nos dará la oportunidad y que Dios nos dará la capacidad de encontrar esas riquezas que están en oculto, esas oportunidades económicas, financieras que han estado ahí reservadas a través de los tiempos. Y yo le pido a Dios que tú estés expectante a esta nueva temporada y que abras tus ojos y que prestes atención con tus oídos al mundo espiritual para oír lo que Dios tiene que decir y que puedas percibir esas oportunidades que creo con todo mi corazón que Dios nos puede dar. Yo estoy expectante y creyéndole al Señor. Hemos sembrado, mi esposa y yo, los días pasados estamos creyendo, y antes de que termine este año estamos seguros que vamos a contar de oportunidades gloriosas que Dios pondrá en nuestro camino. Como ya hemos visto, no tan solo podemos tomar esto de manera literal, debemos tomarlo de manera literal como lo hemos declarado, pero también debemos observar y mirar el aspecto espiritual en nuestras vidas y ver que el tesoro más grande que está enterrado aquí en la tierra somos tú y yo. Tú y yo somos el tesoro más grande para este mundo, y tiene que haber un momento donde tú y yo salgamos a la luz y le mostremos al mundo la gloria de Dios que debe ser vista a través de nosotros. Tú y yo debemos atrevernos a salir, a estar afuera, a no escondernos, saber que Dios no enciende una luz para ponerla debajo de un almud, para esconderla, sino es para que claramente alumbre a todos los que están en la casa, como así dice su palabra. Primera de Samuel capítulo 10, el verso 20, fue uno de los versos que vimos en el servicio anterior, y hoy quiero que lo volvamos a ver con un poquito más de detenimiento y ampliemos una idea que podemos observar en estos versos. Así que Primera de Samuel capítulo 1, el verso 10 al verso 27 dice: y haciendo Samuel que se acercasen toda la tribu de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue
hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje o entre el equipaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con gran alegría: viva el rey, viva el rey. Observamos la semana pasada o en el servicio anterior el proceso a través del cual Samuel fue expuesto. Saúl fue expuesto. Y vimos que pasó por 3 etapas diferentes. Una, cuando está buscando las asnas, allí llega donde el vidente y Dios lo unge en ese momento. Este segundo evento es cuando es presentado delante del pueblo, y ahora encontramos a un Saúl escondido. Encontramos a un Saúl escondido detrás del equipaje. Y te mencioné que hay 2 maneras de ver esta historia. Está la manera de verlo que Saúl era simplemente una persona tímida o simplemente que era un cobarde. No importa cuál de las 2 tú veas, la realidad es que la enseñanza de esta historia para mí primordialmente es que tiene que haber intervención divina para encontrar a Saúl detrás del equipaje. Saúl se escondió también, que solo Dios lo podía encontrar. Y hay un momento que en nuestras vidas tenemos que saber que solo la intervención divina la que permitirá que nosotros veamos lo que hay dentro de nosotros. Tú puedes pasar por cualquier curso de motivación, de inspiración, por cualquier terapia, por cualquier seminario, puedes pasar por los estudios en los universitarios. Todo eso es bueno, es necesario, hay que aprender, y qué maravilloso que podamos levantar nuestro conocimiento y mantenernos inspirados. Pero hay un momento que solo un encuentro con la palabra de Dios es la que nos demostrará lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Y yo le pido a Dios que durante este tiempo haya una intervención divina que te haga salir del lugar en el que tú estás escondido. Ahora veamos por un momento un contraste entre la historia que se nos presenta en Primera de Samuel capítulo 10, este verso 20 donde te acabo de explicar o acabamos de leer, que la Biblia nos dice en esos versos que Saúl estaba escondido detrás del equipaje. Saúl estaba allí encerrado, escondido, y no quería salir. Y contrastemos este momento en la vida de Saúl con un momento en la vida de David. Y mira la diferencia. Primera de Samuel capítulo 17 nos habla de la historia de David cuando va de camino a llevarle a sus hermanos comida para que estuvieran bien en el campo de batalla. Y mira lo que ocurre en el verso 19. Dice: y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mira qué diferencia. Vemos a un hombre como Saúl escondido detrás del equipaje, detrás del bagaje. Te expliqué que esa palabra equipaje no es las maletas que usted y yo usamos para irnos en un viaje. Esta palabra equipaje era el armamento, era el lugar donde ellos guardaban todas las armas de guerra. Y es interesante que cuando miramos el contraste con la vida de David, David un día tiene que llegar también a ese lugar de equipaje, ese lugar donde se guardaban todas las armas. Pero hay una gran diferencia entre la actitud de David y la actitud de Saúl. Saúl se escondió detrás de aquel equipaje. David dejó su carga allí y salió corriendo al encuentro de su propósito, al encuentro de su llamado. Cuando él oyó que el ejército estaba listo para pelear, cuando él vio que estaban listos para salir al campo de batalla, que estaba ejército contra ejército preparado para pelear, David no decide correr, David no decide huir. La actitud de David fue contraria, la actitud de David contraria a la de Saúl. La
actitud de David es: yo no me puedo quedar escondido detrás de este equipaje, yo voy a salir, yo voy a ver qué es lo que tiene que estar pasando, yo voy a averiguar. Y él no sabía lo que iba a ocurrir en ese momento, pero desde ese día su historia cambiaría para siempre. Ya Dios lo había ungido como rey, ya Dios lo había separado para ser el próximo rey de Israel, pero era en ese campo de batalla que se marcaría su nuevo comienzo, y desde ahí en adelante comenzaría literalmente el reinado de David. Y es interesante e importante que tú y yo entendamos desde ahora que ante los más grandes retos, ante los gritos de guerra, ante los momentos de dificultad, tú y yo debemos dejar toda carga en el equipaje, tú y yo debemos dejar toda carga en esos lugares donde se están guardando todos esos equipos, y tenemos que salir al encuentro de nuestro destino. No hay razón por la cual estar huyendo. Tú y yo estamos aquí para salir corriendo hacia el campo de batalla, para que Dios nos dé la victoria y podamos entrar en todo lo que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Una gran diferencia entre David y Saúl: uno se esconde detrás del equipaje, otro simplemente deja todo en aquel lugar y sale al encuentro de su destino. Por un momento volvamos a Saúl y tomemos esta historia y simplemente utilicémosla para hacer una reflexión hoy espiritual, emocional para cada uno de nosotros. Volvamos por un momento a ese instante donde Saúl es expuesto delante de todo el pueblo, y como ya vimos, dice Primera de Samuel capítulo 10, que estaba detrás del equipaje, estaba allí escondido, estaba allí encerrado, probablemente con temor, probablemente con miedo a entrar en aquello para lo cual Dios lo había reservado. Y por un instante nosotros podemos hoy reflexionar cuántas cosas podrían provocar en nuestra vida que en algún momento dado también tengamos esta actitud. Sin darnos cuenta, en muchas ocasiones hay cosas muy simples pero significativas que pueden provocar que tú y yo decidamos quedarnos escondidos y no caminar hacia el campo de batalla y entrar en el propósito de Dios para nosotros. Si miramos algunos de estos detalles, podemos hasta verlo un poquito en la vida de Saúl. Por ejemplo, creo que un pensamiento que nos pone a nosotros detrás del equipaje es sentirnos insignificantes. ¿Cuántas veces nos hemos sentido insignificantes, nos hemos sentido pocos, nos hemos sentido menos ante el reto que está delante de nosotros? Muchas veces en nuestros pensamientos, en nuestra mente, llegan las ideas de que no tenemos todo lo necesario, de que no cumplimos con todos los requisitos, de que no tenemos todos los talentos, de que simplemente de alguna manera u otra nosotros mismos nos menospreciamos ante las posibilidades que están delante de nosotros. Y un pensamiento de hacerte sentir insignificante, que tú de donde tú saliste es absolutamente nada, te mantiene detrás del equipaje. Saúl dijo: yo vengo de la tribu más pequeña, yo vengo de la tribu de Benjamín. Esto es una familia insignificante. Un segundo pensamiento que nos puede a nosotros mantener detrás del equipaje en nuestras vidas y no salir al encuentro de nuestro destino es no sentirnos cualificados. Es pensar que no tenemos los talentos. Es pensar que no tenemos las habilidades. Si contrastas eso con la vida de David, David se sentía bien cualificado. Él lo que tenía era una piedra y una honda, pero él decía: yo la sé usar. Esto no será mucho, pero soy experto en esto. En otras palabras, el poquito que sé, soy cualificado, soy experto, y con esto yo puedo tener una grande victoria. Tú y yo tenemos que saber que nuestra cualificación no viene de nuestros talentos, sino que viene del favor y de la gracia divina, viene del poder de Dios, que es quien hace con nosotros y en nosotros todas aquellas cosas que sean posibles. Mi cualificación y tu cualificación viene del poder del Espíritu Santo, que te empodera para actuar en los momentos cruciales y magnifica tus habilidades de manera tal que lo que parece poco sea lo que tú necesitas para tener grandes victorias. Si eres experto con una honda y con una piedra, es todo lo que hace falta para matar el más grande Goliat en tu vida. Así que ninguno de los que estamos aquí tenemos derecho a sentirnos no cualificados.
Cuando miramos la vida de Saúl, podemos también pensar y darnos cuenta que otro pensamiento que lo puso a él, quizás detrás de ese equipaje, y nos puede poner a nosotros también detrás del equipaje y escondernos, es el pensamiento que nos intimida. Nos intimidamos ante la situación, ante el potencial, ante el propósito, ante la magnitud de la tarea. Nos intimidamos ante la gente que está a nuestro alrededor. Por supuesto, también el número 4, el miedo y el temor se puede apoderar de nuestras vidas en un momento dado. El pensamiento de desastre en nuestra mente, donde no nos damos cuenta que en realidad lo que estamos es utilizando el poder de la fe a la inversa, se puede apoderar de tu corazón y de tus pensamientos. Pero creo que uno de los problemas que tuvo Saúl, y que sí lo podemos ver desde este momento, es que Saúl, sin darse cuenta, se convirtió en una persona que lo que quería era complacer al resto de la gente. Llegó el momento donde Saúl estaba tan intimidado que se convirtió en un people pleaser. Se convirtió en una persona que quería agradar a los demás. Te conté hace un momento, te conté en el servicio pasado, cómo dice la Biblia, que cuando lo expusieron a él y lo mostraron delante de todo el mundo y lo sacaron detrás del bagaje, hubo gente que dijeron, tú no sirves, tú no puedes ser nuestro rey. Yo creo que ese día marcó la vida de Saúl al punto tal que eventualmente su grande problema fue tratar de complacer al pueblo en vez de obedecer a Dios. Y llega un momento donde en nuestra vida, sin darnos cuenta, nos escondemos detrás de nuestro equipaje cuando solo queremos complacer lo que la gente piensa, lo que la gente dice y no lo que Dios nos ha pedido que nosotros hagamos. Hoy es día de decidir, yo no voy a estar nunca más detrás del equipaje. No voy a permitir que ninguno de estos pensamientos se meta en mi vida de manera tal que me hagan regresar atrás. Ahora, para esta noche veamos una vez más la vida de David y contrastemos esto que te acabo de explicar con la vida de Saúl. Porque David, de la misma manera que Saúl, tenía todas las excusas posibles para actuar de la misma manera. David podía pensar de la misma forma que Saúl y David podía estar intimidado ante los problemas y ante las dificultades. Sabemos que David tuvo problemas familiares, que tuvo retos con su familia, que tuvo retos con Saúl, como vamos a ver en un momento dado. Y podemos asumir que David podía tomar la misma actitud y simplemente decir, yo no sirvo para nada, yo simplemente tengo que quedarme escondido, tengo que quedarme en lo oculto, quedarme afuera y nunca alcanzar el llamado de Dios para mi vida. Pero cuando nosotros miramos a David siendo tan jovencito, su actitud era una totalmente diferente ante la vida. David le metía mano a todo. David era un muchacho valiente. David era un hombre que era capaz de meterle mano a lo que sea. A veces pienso que los que nacen en lugares no tan privilegiados tienen que luchar tanto que a veces, como tienen que luchar tanto, desarrollan unas características que les permiten eventualmente avanzar mucho más en la vida que aquellos que nacen en cuna de oro. Porque a veces el que nace en cuna de oro no necesita tanto esfuerzo para avanzar porque lo tiene todo disponible, todo accesible, y muchas veces lo que hace es simplemente hasta menospreciarlo o botarlo, desperdiciarlo. Pero aquellos que desde pequeños tienen que luchar y tienen que batallar, comienzan a crear en su interior ese carácter que les permite enfrentarse a todos los problemas de la vida y tener la victoria. Pido a Dios que esta palabra haya marcado tu corazón, transformado tu vida y que te permita atreverte a salir hacia adelante. Yo quiero que sepas que cuando nosotros estudiamos la palabra tesoros escondidos, la hemos visto en dos dimensiones. Definitivamente creemos que Dios puede darte y sorprenderte con abundancia, con riquezas, con bendición, de diferentes maneras, oportunidades de trabajo que Dios puede hacer de forma milagrosa. Pero creo que el tesoro escondido más grande que hay en esta tierra eres tú mismo, es tu máximo potencial, es lo que Dios ha puesto dentro de ti que tiene que ser descubierto y que no puede ser escondido ni un minuto más. Y yo quiero orar por ti en esta hora. Si tú no conoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador,
¿Por qué tú no repites estas palabras conmigo y le entregas tu vida a Cristo en este momento? Repite estas palabras conmigo. Señor Jesús, en esta hora te entrego mi vida y declaro que Jesucristo es mi Señor, que Él vino y murió por mí en la cruz del Calvario y resucitó y me ha dado vida y vida en abundancia. Creo que soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Si le acabas de entregar tu vida al Señor, te felicito, te doy la bienvenida a la familia de la fe. Le pido a Dios que hoy tu vida sea transformada y que comiences a caminar en esa nueva vida que Dios tiene para ti. Oro una vez más por aquellos que han estado sembrando y ofrendando. Tu semilla de fe en este ministerio nos permite seguir hacia adelante y le creemos a Dios que Dios la multiplica. Dios multiplica la semilla. El corazón generoso nunca se quedará corto. Dios siempre responde. Padre, gracias por todos los que han sembrado, todos los que ofrendan. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, que cada uno de ellos pueda testificar de las grandezas de tu poder y que por el poder de tu palabra ellos puedan dar testimonio de todo lo que tú has hecho. Multiplica cada semilla en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendigo y que el favor y la gracia de Dios esté sobre ti hoy y siempre. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.